ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México. Y hoy tengo el gusto y el privilegio y el gran honor de poder platicar con una de las mujeres que ha sido un referente muy importante, tanto para México, Latinoamérica y por supuesto España, a Laura Mascaró, quien yo creo no necesita presentación. Así es que vamos a darle la bienvenida a Laura. Laura, muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, pues muy feliz de estar aquí. Últimamente hablo poco de homeschooling, así que a ver cómo sale. Bueno, refrescaremos nuestra memoria para poder pues llevar información más allá de lo básico y de lo que Ujú. la gente que ya tiene años o poco tiempo haciendo homeschooling, eh, porque nos hemos dado cuenta, y lo platicábamos hace ratito, ha habido muchos cambios en la manera de abordar, de acercarse y conocer homeschooling. Por eso quisiera, Laura, comenzar preguntándote una pregunta que puede ser muy significativa para cada familia. ¿Qué ha sido para ti y para tu familia el homeschooling? El homeschooling ha sido una forma de vida, realmente. Yo creo que el mayor error que comete la gente que se acerca por primera vez al homeschooling es creer que es una simple opción educativa, que es como cuando tú decides si llevas al niño al colegio público o al privado o al bilingüe, o las opciones que tengas en tu país. No, no es solo eso, es mucho más que eso, porque con el homeschooling van a venir muchos cambios a nivel logístico, por el simple hecho de que de pronto tu hijo ya no está 8 horas fuera de casa, sino que está en casa y alguien se tiene que ocupar de él o de ellos si tienes varios. Van a venir cambios probablemente a nivel laboral, porque desde luego a nivel económico sí, las finanzas de la familia van a cambiar. Y hay muchas cosas que antes de educar en casa no puedes prever, no te puedes imaginar. Es como tener hijos. Por más que te lo cuenten, hasta que no tienes los tuyos, no tienes ni idea de lo que es. Y esto es lo mismo. Entonces, para nosotros, y más en mi caso, que yo empecé un poco sin querer, de hoy para mañana, no fue una decisión meditada, no fue un tema ideológico, no fue un tema de convicción, fue un tema de pura supervivencia. Empecé un día para otro y no tenía ni idea de todo lo que eso iba a suponer para nuestra vida, como digo, a todos los niveles, laboral, logístico, de todo, de todo. Así que para mí ya es como que está súper integrado en lo que nosotros somos, en lo que mi familia es, y a veces me quejo porque también, como he sido cara visible, a veces parece que llevo un cartel aquí que pone háblame de homeschooling, no tengo más tema de conversación, la gente es como que no me habla de nada más. Pero bueno, está bien porque realmente es una parte muy importante de mi vida y de mi familia. Ahora, hace poquito acabo de ver una publicación tuya que se me hizo muy interesante y muy importante, por lo que quiero que platiquemos acerca de precisamente cómo la gente o las familias que están llegando en el siglo XXI al homeschooling pueden conocer un homeschooling donde se ha perdido tal vez la esencia, y eso, Ujú. bueno, vamos a hablar en un momentito, pero tú decías, la pregunta interesante no es por qué estoy haciendo homeschooling, sino por qué seguí haciendo homeschooling. ¿Qué nos dirías en esto que tú comentaste hace poco? Sí, porque en todas las entrevistas, no solo a mí, a cualquiera que haga homeschooling y le entrevisten, le van a preguntar, ¿por qué empezaste? No te suelen preguntar por qué lo haces. O sea, pregúntame por qué 15 años después sigo. ¿Por qué cuando 10 años después tuve mi segundo hijo no había nada que decidir? Ya la decisión estaba tomada. Entonces, esa es la historia interesante. La historia interesante no es por qué empezaste. En mi caso, es que ni siquiera lo cuento. Mi hijo iba a la guardería, tenía 3 años, hubo cosas que no entro en el detalle porque da igual, en el fondo da igual lo que pasó. Fue el motivo que tuve para educar en casa sin haberlo previsto, sin haberlo estudiado, sin haberlo analizado, simplemente, como dije antes, por supervivencia. Entonces, si yo cuento la historia de qué pasó en ese momento,
la solución lógica, o sea, la continuación lógica de esa historia habría sido que al mes o a los 3 meses o al año yo hubiera encontrado otro colegio que sí cumpliera con los mínimos que yo exigía y ya está, y aquí se habría acabado la historia, ¿no? Pero no, la pregunta interesante es ¿por qué seguiste? Y bueno, en España, como la escolarización obligatoria empieza a los 6 años, pues claro, mi hijo tenía 3 años, mucha gente daba por hecho que, bueno, cuando cumpla 6 irá. Entonces, ¿por qué no me preguntas por qué a los 6 no fue? ¿Y por qué al instituto no fue? ¿Y por qué a la universidad no fue? ¿Y por qué el pequeño no fue nunca? Y es por ese cambio que mencionaba antes, porque hemos visto que realmente a mí también una cosa que me preguntan a veces es, ¿cómo sería tu colegio ideal? ¿O cómo tendría que ser la escuela para que tú llevaras a tus hijos? Digo, mira, a mí me puedes poner el mejor colegio del mundo al lado de mi casa, que yo no voy. Porque no se trata de eso. Estamos jugando en otra liga, estamos hablando de otra cosa. Es esa educación realmente de toda la persona y que además es bidireccional porque es también para el adulto. Yo he aprendido muchísimo y no solo porque sí, he aprendido matemáticas por fin, vale. No, como persona he aprendido tantísimo de tantas cosas de la vida, de las relaciones humanas, que es que no lo cambio por nada. Entonces, esa es la pregunta interesante de preguntar, ¿qué pasó en esos años? ¿Cómo es tu vida y cómo es mi vida diferente de la vida de, yo qué sé, mis vecinos, que yo los oigo a las 9 de la mañana llorando porque el niño no quiere ir al colegio, que vuelven tarde, cansados, que realmente no están juntos, ni los hermanos entre sí, ni los niños con los padres, porque materialmente no tienen tiempo? Entonces, todo eso cambia las relaciones familiares. Y eso es algo que incluso cuando yo era pequeña todavía teníamos. El colegio no ocupaba toda tu vida, pero ahora no son solo las horas lectivas, es que te quedas al comedor, te quedas actividades, que te vas una hora antes para que tus padres vayan a trabajar, que a lo mejor tienes una hora de ruta para ir y una hora de ruta para volver, que luego tienes un montón de deberes y al final, ¿qué tiempo le queda al niño? No le queda tiempo. Entonces, ni se conoce a sí mismo, ni conoce a su familia. Y eso es lo que nosotros sí tenemos y eso es lo que no queremos cambiar por nada del mundo. Regresando un poquito, Laura, yo me imagino cuando le preguntan las preguntas de cajón a todo mundo que hace homeschooling, socialización, certificación, reinserción al colegio, y dices, pues hay más preguntas, ¿no? Pero sí me gustaría saber si hoy fuera tu primer día de homeschool, hace 15 años, mencionabas, ¿tú cómo te enteraste que existe esta posibilidad de educación? ¿Cómo te llegó a ti la información? Yo me enteré que existía esta opción. Yo me enteré porque cuando nació mi hijo, mi hermano me regaló 3 libros. Me regaló 2 libros de Glenn Doman, de cómo multiplicar la inteligencia de su bebé, y un libro de Tony Buzan que se titula Su hijo es un genio o algo parecido. Y me dijo, estos libros me los ha recomendado un amigo que ha estudiado en Estados Unidos, que ha conocido familias que educan a sus hijos en casa y estos son algunos de los libros que esas familias usaban y recomendaban para niños pequeñitos. Y entonces me los compró. Y para mí eso era como algo que hacen en Estados Unidos y ya, ¿no? Y ni se me ocurrió pensar que aquí había gente que lo hacía o que se podía hacer o que había gente en otros países o que yo lo podría hacer. Ni se me ocurrió plantear esa opción. Entonces, cuando las cosas fueron mal en la escuela infantil, yo para esa época ya tenía un blog de crianza, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y siempre me ha gustado mucho la educación. Entonces, yo tenía un blog de crianza y a través del blog de crianza conocí familias que educaban en casa en España. En aquella época había alguna familia en Colombia y alguna familia en México que tenían blogs y o sea, es que no había ni redes sociales, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces nos comunicábamos a través de los blogs y así fue como lo conocí, pero en ese momento también por mi situación personal y laboral yo pensé que yo no podría porque no tenía el tiempo ni el dinero para hacerlo. Luego, pues la vida te empuja, las circunstancias fueron las que fueron y he acabado haciéndolo.
y ya te digo que no lo cambio por nada, pero así fue como lo conocí, un poco era como algo muy lejano a mí. Sí, y como vamos conociendo a las cientos o miles de familias que han decidido y que algunos les ha costado trabajo el dar el paso y cambiar de estilo de vida, ah, también tú como abogada que eres de profesión, cuando tú te encuentras que en España no está permitido, no está regulado, hay consecuencias, cómo abordaste esta cuestión? Y muy diferente a México, por ejemplo, ¿no? En México se le menciona que hay un vacío legal, hay quienes no les gusta o no nos gusta que digamos que hay un vacío legal, nada más hay una mala interpretación de las leyes. En tu caso, como mamá y como abogada, cuando te encuentras, el caso de España es muy diferente a Estados Unidos, a Latinoamérica. ¿Cómo lo asumiste esta parte, Laura? A mí me pasó una cosa muy curiosa y mira, hablando de preguntas tópicas que se hacen siempre, esta no me la habían hecho nunca y me parece muy buena. Así que te la agradezco, pero me pasó una cosa muy curiosa y es que yo al principio me quedé solo con la información que las familias que había me daban. Hasta que de pronto había cosas como que no me cuadraban, me parecía esto no tiene mucho sentido. Y dije, a ver, eres abogada, puedes buscar las leyes y averiguarlo por ti misma, ¿no? En vez de quedarte solo con lo que te están contando. Y porque además, si nos está viendo algún abogado, sabe que igual que pasa con los clientes, de lo que te cuenta el cliente a lo que es realmente, muchas veces no tiene nada que ver. Entonces empecé a indagar y me sorprendió mucho porque las cosas que me estaban contando no eran. Entonces dije, esto es muy peligroso porque esta gente está empujando a otras familias a tomar una decisión sin conocer realmente cuáles son las consecuencias. Entonces, en mi caso, como dije, la escolarización en España es obligatoria a partir de los 6 años. Como mi hijo tenía 3, yo tuve como un plazo de 3 años, entre los 3 y los 6 de mi hijo, en el que investigué mucho, estudié mucho, hablé con abogados, con jueces, con fiscales, con familias que habían sido denunciadas. Empecé a averiguar todo el tema de qué pasaba cuando una familia era denunciada, ¿no? Y qué opciones había y qué podíamos hacer nosotros como colectivo para tratar de frenar esos juicios. Porque sobre todo la dificultad que tenemos en España no es tanto que no sea legal, porque tampoco es que esté expresamente prohibido, pero es una inseguridad jurídica tremenda. ¿Qué significa inseguridad jurídica? Significa que a lo mejor yo educo en casa durante 30 años sin ningún problema y a lo mejor tú desescolarizas hoy y mañana ya te están denunciando y te están llevando a juicio. Entonces, realmente es muy injusto porque ¿por qué yo sí y tú no? Entonces, es una lotería y dije, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, claro, el tener esos 3 años de saber que nosotros personalmente estábamos a salvo porque estábamos fuera del periodo obligatorio, de saber que yo tenía el conocimiento necesario para investigar esto bien y para entenderlo bien, a mí me dio mucha tranquilidad y creo que eso fue lo que conseguí transmitir a las familias cuando yo hablaba de este tema. Es decir, bueno, yo no te voy a decir lo que tú quieres oír porque yo no te voy a decir que todo está bien y que no pasa nada, pero sí te voy a decir cómo tienes que afrontarlo, cómo prepararte, cómo protegerte. Entonces, esa fue un poco la historia de cómo empecé con el tema de la legalidad, que realmente en España es muy complejo. Y cuando las familias como tú empiezan a encontrar estas limitantes, ¿habrá familias que dijeron no vamos a continuar porque nos podríamos meter en un problema? Sí, sí. Sí, hay familias que, incluso hay familias que han empezado a educar en casa y vivían tan intranquilas, con tanto miedo, que incluso yo les he dicho, mira, es que te recomiendo que escolarices y vivas tranquilo, porque tampoco es cuestión de vivir con ese miedo, o sea, no te van a meter en la cárcel, no te van a quitar al niño, o sea, el riesgo es asumible, pero lo tienes que vivir con tranquilidad, porque si no, todo eso se vive en tu casa, todo eso lo absorbe el niño, es ese miedo y además para la mente del niño, el hecho de que tú lo vivas con miedo, de que te estés escondiendo, para el niño significa estamos haciendo algo que está mal.
que ahí hay una conversación súper interesante sobre lo justo y lo moral y lo legal. Hay una conversación muy interesante, pero tienes que ver cómo les afecta eso en el día a día y si te compensa o no te compensa. Pero sí hay familias que han decidido no hacerlo porque querían estar en la legalidad. Por eso otras familias también se han unido y, por ejemplo, en la región de Cataluña se han unido, han creado una asociación cuyo principal objetivo es conseguir la legalización. Pues está perfecto, si eso es lo que tú quieres, trabaja por ello. Es muy difícil, pero se han unido para conseguir eso porque ellos realmente no quieren incumplir la ley. Lo que quieren es cambiarla para que se permita lo que estamos haciendo. Pero ya eso luego es que son decisiones muy personales y muy complicadas. Tienes que ver qué valoras más en cada momento. Yo, por ejemplo, he conocido familias que han decidido volver a escolarizar para poder adoptar. Porque en España, si no escolarizas, no te dan el certificado de idoneidad para adoptar o para acoger. Sí. Entonces, claro, unas familias dirán, no, yo lo primero es que mis hijos actuales estén educados en casa y otra familia dirá, no, yo quiero adoptar, entonces sí tengo que pasar por el sistema, paso por el sistema. Yo te mencionaba hace poquito que también encuentro tu nombre en una tesis doctoral del maestro Carlos Cabo. ¿Recuerdas esa entrevista que te hizo Carlos Cabo? La verdad es que no mucho porque hace muchísimo tiempo y no recuerdo de qué año era su tesis, pero mi hijo era muy pequeño todavía. Es que yo a veces lo pienso y yo empecé a hablar públicamente de esto cuando no tenía ninguna experiencia, cuando mi hijo era súper pequeño. Es decir, yo el primer año de educar en casa, que mi hijo tenía 4 años, estuve en Televisión Nacional representando a todo el colectivo, estuve dando una conferencia en un congreso universitario, publiqué un libro, pero se acababa de empezar. Sí, es del 2012. Te lo pregunto porque no sé si haya más material como este en España. Mencionaste estos libros que llegaron a tus manos. Hay personas que llegan literatura como Iván Illich, que casualmente vivió aquí en Cuernavaca. Aquí él estableció los centros de enseñanza de español para extranjeros. Está Reimer también, ¿no? Hay gente, está John Taylor Gatto, es gente que uno ha recurrido a su literatura, pero la tesis, no sé qué tanto recuerdes, ¿cómo la consideras un buen fundamento para la actual, para que la gente pueda empaparse del homeschooling? Sí, la de Carlos Cabo fue la primera tesis doctoral que hubo en España y fue muy importante precisamente porque en ese periplo de tratar de cambiar la situación legal, es muy importante que haya un respaldo a nivel social y a nivel académico antes de que haya un cambio en la ley. Por eso yo siempre he sido partidaria, por ejemplo, de atender a los medios de comunicación incluso cuando nos tratan mal, pero yo ahí estoy. Entonces, el hecho de que cuando tú vas, por ejemplo, a negociar con un político, puede decirle, mire, en la universidad se está hablando de esto, porque esa fue la primera, pero luego ha habido otras. Por ejemplo, unos años después estuvo la de Madalén Guiría, que fue la primera en Derecho, porque la de Carlos Cabo, si recuerdo bien, era de Pedagogía, la de Madalén era de Derecho. Entonces, todo esto le da peso de cara a la sociedad y de cara al Parlamento. El decir, no somos 4 mamás locas en nuestra casa que tenemos a los niños en una burbuja. No, esto es algo que es serio y que se estudia desde la pedagogía, desde el derecho, desde la sociología, etc. Entonces, esa fue la importancia de la tesis de Carlos, aunque hay que decir que no pudo hacer una muy buena investigación porque había tan pocas familias que casi no era representativo a nivel estadístico. Ahí lo tuvo difícil. Vamos a darle un pequeño giro a esta plática que estamos teniendo, Laura, tratando de no tocar las preguntas que regularmente se hace. Pero esta pregunta creo que es muy importante porque mi esposa se la cuestionó en un momento con mis hijas
¿qué no volverías a hacer? ¿Qué estás tú totalmente convencida de que no volverías a hacer en la enseñanza en casa? Intentaría preocuparme menos. Sé que eso es fácil de decir a toro pasado, pero intentaría preocuparme menos y disfrutar más del proceso y del día a día. También tengo que decir que yo, por el hecho de haber estado, por un lado, asesorando a familias en la parte legal, por otro lado, atendiendo a medios de comunicación y siendo la cara visible, y por otro lado, negociando con las administraciones por la legalización, eso interfirió un poco en lo que es propiamente el día a día de mi homeschool en mi casa, ¿no? Y por eso luego, cuando ya dejé toda esa faceta, el día a día en mi casa también cambió un poco. Entonces, intentaría eso, disfrutar más del proceso, porque aunque yo me sabía la teoría de lo que dice John Holt, ¿no? John Holt, después de sus maravillosos libros que son todos estupendos, al final lo resume todo en una frase que es confía en tu hijo. Confía en tu hijo. Y yo esa teoría me la sabía, pero lo cierto es que en el día a día, además en un sitio, no sé cómo sea allí en Cuernavaca, pero aquí en ese momento había tan pocas familias educando en casa y tan dispersas por todo el territorio nacional que en el día a día no teníamos esa relación como para normalizar lo que hace. Ahora sí lo tenemos. Yo al menos ahora sí lo tengo. En ese momento no lo tenía. Por dónde vivía y porque era pronto realmente para España, eran los inicios del homeschooling prácticamente. Entonces, sí intentaría, aunque por un lado creo que la comunidad está sobrevalorada, también pienso que es muy importante, tanto para los padres como para los niños, tener contacto con otras familias homeschoolers para normalizarlo. Cuando todos los niños van a la escuela, es fácil que el tuyo se vea como el que es diferente o que piense que me estoy perdiendo, todos van y yo no voy. Yo conozco, al mío no le ha pasado, pero yo conozco niños que les ha pasado eso. Entonces, intentar como vivirlo como con más normalidad y más tranquilidad, eso sería lo principal que yo cambiaría. En lo demás no cambiaría mucho, porque yo lo que hice fue, yo tenía como unos, digamos que a nivel académico, si hablamos de eso, yo tenía como unos mínimos que básicamente era que aprenda a leer correctamente y a expresarse correctamente cuanto antes, porque con eso tiene acceso a todo. Luego ya me da igual si va más por unas materias o por otras, si aprende a ciertas cosas más pronto o más tarde, eso me importaba menos. Pero la base de la lectura es la base de todo, eso era innegociable y eso seguiría siendo así. Lo que sí haría tal vez, porque yo hice unschooling radical, que si quieres luego entramos en eso, sí a lo mejor intentaría, entre comillas, forzar un poco más las cosas que a lo mejor no le apetecían o no le interesaban, porque realmente uno nunca sabe y el tener, aunque sea conocimiento de que existen otras cosas, aunque no profundices, siempre está bien porque en cualquier momento se puede despertar ahí una chispa de interés. Ahora, esto que nos has mencionado que es muy, muy importante en el proceso de la conexión de los padres de familia con sus propios hijos. ¿Por qué crees que el Estado estará consciente que roba estas bendiciones que tiene el papá de hacer estas conexiones con sus hijos? Al Estado pues ni le preocupa. ¿Cómo podrías interpretar esta usurpación de parte del Estado? Yo que para algunas cosas soy muy conspiranoica, para esto no lo soy. A mí me gusta mucho lo que explica John Taylor Gatto sobre el tema este de la conspiración, porque es algo que también por la ideología que tenía él era como que parecía raro que él no hablara de esto. Entonces en una ocasión se lo preguntaron y él dijo que ojalá el tema educativo o el tema escolar, ojalá fuese una conspiración, porque entonces sabríamos quién es el enemigo, a qué nos enfrentamos y cuál es el objetivo y cómo protegernos. Según él, esto fue así en un principio, en los orígenes del sistema escolar del que conocemos ahora, que la gente lo suele remontar a Prusia en el siglo XVIII, pero Gatto lo remonta a Esparta, o sea, todavía se va mucho más atrás.
Pero él dice, es un sistema tan monstruoso porque el Estado por su propia naturaleza siempre va a crecer. Entonces, es un sistema tan monstruoso que ya funciona por inercia. Entonces, está lleno de colaboradores necesarios que no saben que lo son. Está lleno no solo de maestros o de inspectores educativos, sino de políticos, de directores generales de educación, de ministros de educación, que de verdad se creen que el sistema es bueno y que hacen un bien. Y cuantas más horas y más años estén los niños en el sistema, mejor. De verdad se lo creen. Algunos, habrá otros que no. Pero en general, esa idea que tenemos de que no, es que el ministro de Educación es perverso y hace esto porque va en contra de la familia, muchas veces no es así. Y eso lo explica muy bien Gatto. Ahora, Laura, si tú nunca hubieras conocido el homeschool y tu proceso familiar y la educación de tus hijos hubiera sido como lo conocemos, ¿tú crees que conocerías a tus hijos como los conoces si no hubieras hecho homeschool? Yo estoy segura de que no. Estoy segura de que no porque, mira, yo he pasado casi 24/7 con mi hijo. Mi hijo mayor tiene 19 años. Y siento que se me ha ido volando y pienso, ¿dónde se me ha ido el tiempo? Todo lo que me ha quedado por hacer, quiero más. Y he estado prácticamente siempre con él. O sea, del nivel de, a mí me invitaban a dar una conferencia y yo ponía de condición que yo iba con mi hijo. Entonces, ni siquiera para trabajar le dejaba. Y tengo esa sensación de, se me ha ido el tiempo entre las manos. Entonces, imagínate si van al colegio. Ahora, también estoy convencida de que si hubiera seguido yendo al colegio, no habría sido de esas experiencias en las que el niño está 8 o 10 horas fuera de casa. Habríamos ido al colegio más cercano para poder ir andando, a un colegio que tuviera las mínimas horas, no le habría apuntado a 1.000.000 de actividades, etcétera. Entonces, por ahí encuentras un poquito el equilibrio, pero al final el sistema es el que es y te come toda la vida. Okay. Ahora, mira, voy a continuar con unas preguntas que pueden parecer obvias. A ver si me vas a preguntar por la socialización ahora. No, la verdad, yo he dicho a gente, pues ya hazte un libro de eso y que la gente lo lea, ya no estén en las entrevistas, hazte un manualito, ¿no? Laura, vamos a quitar al homeschool, bueno, considerando el homeschool o el homeschool que tú hiciste en algún momento, a tus hijos, metodologías, planeaciones, vamos a quitar todo eso. Quiero yo preguntarte para las mamás que están en alguna situación de incertidumbre, pero sí te quiero preguntar, ¿qué beneficios ha experimentado Laura Mascaró? Hablando nada más de Laura, sin los hijos, sin las planeaciones, sin los contenidos, ¿qué beneficios tú has recibido como mujer, como madre, como Laura Mascaró? Yo creo que el mayor beneficio que he recibido es una gran seguridad a la hora de defender mis ideas y mis opciones, no tanto a la hora como de argumentar delante de alguien, sino incluso para mí misma, son mis decisiones y me da igual si todos se tiran por el puente, yo no me tiro por el puente y me da absolutamente igual. Entonces, eso es como lo más grande que, si quitamos esa parte que tú dices, lo más grande que yo me llevo es como ha cambiado. Yo ya venía un poco así de fábrica, también es verdad, de que me daba igual ir a contracorriente, pero eso lo ha reforzado tantísimo que luego cuando, por ejemplo, llega el 2020 y la gente te dice, pero tú cómo vives tan tranquila y vas sin mascarilla y no te vacunas y hablas del tema y es... Sí, es que, o sea, por favor, ya estoy entrenada. Y es que esto te lo pregunto porque todavía sigue rondando la idea que vas a hacer tú con tus hijos cuando no tienes tiempo para ti, llévalos a la escuela, haz tus cosas, haz tu vida. Pero bueno, quienes hemos tenido la bendición de estar algunos años en este estilo de vida, porque yo he dicho, ni es metodología,
filosofía, podemos meter, pero es un estilo de vida, es una decisión que la decisión de mi familia también es muy contraria a las decisiones que han tomado mucha gente y que son válidas, ¿no? Pero nuestra decisión fue pues muy particular. Laura, hablando de los diferentes estilos que han surgido, que bueno, lo dice precisamente en la tesis de Carlos Cabo, el unschooling, realmente ese es el término correcto, no debería de ser homeschooling, porque es sin escuela. Pero hablando de homeschooling, unschooling, flexi-schooling y no sé cuántas definiciones o conceptos, pero el unschooling del que mencionabas, ¿cómo fue algún momento de su día a día considerando esta manera de la enseñanza, el unschooling? Bueno, es que realmente cuando a mí me preguntaban cómo es un día en tu vida, es que no lo podía explicar porque no había 2 días iguales. Era como las familias que viven viajando, pues es que no van a tener 2 días iguales. Pues eso es lo mismo, pero estando en tu casa, sin viajar. Por eso, por ejemplo, muchas veces cuando en televisión querían hacer un reportaje, muchas veces yo era el primer contacto que tenían, pero en mi familia nunca les interesaba para venir a grabar porque era como, no, es que no vas a ver al niño sentado a la mesa de la cocina haciendo matemáticas. No lo vas a ver. Alguna vez puede pasar eso, pero es que no es así. Entonces, claro, eso al final impacta el resto de tu vida porque es la mirada que tienes sobre las cosas. No es solo cómo aprendemos a leer o cómo aprendemos matemáticas o qué rutina tenemos en el día a día, si es que tenemos alguna, sino es cómo miras a las cosas. El hecho de entrenarte, entre comillas, entrenarte, para ser capaz de ver que el aprendizaje está en todas partes, en todas, también en un videojuego, también en una tarde tirado en el sofá sin hacer nada, entre comillas. Eso hace que luego apliques esa misma mirada a todo lo demás. Y eso yo lo he aplicado en mis relaciones personales, en mi trabajo, en todo realmente. Es como que te cambia un chip en el cerebro y ya lo ves todo de otro color. Entonces, así es cuando es el unschooling. Luego hay familias mucho más estructuradas que sí hacen escuela en casa, eso también existe, aunque menos. Pero el unschooling te da una amplitud de miras que afecta a todo lo demás y sobre todo en el unschooling, a diferencia de lo que muchos creen, los padres tenemos que ser los primeros que tenemos que ser curiosos y que tenemos que estar todo el rato aprendiendo, buscando cosas que hacer, maneras diferentes de ver las cosas. Es algo que es muy dinámico, estás en constante movimiento. Entonces, claro, cuando tú comparas eso con unos padres que todos los días se levantan a la misma hora, mandan al niño al colegio, van al trabajo a hacer un trabajo rutinario y luego y mañana otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Y luego llega el domingo y no sabemos qué hacer porque no sabemos qué hacer juntos y entonces, bueno, no importa, apuntamos al niño a fútbol y el domingo hay fútbol y luego vemos una peli. Es que no tiene absolutamente nada que ver el cómo tú estás en el mundo, el cómo estás en la vida. Ahí te quiero hacer varias preguntas. ¿Tú crees que debe de haber ciertas normatividades, no, bueno, no normas, ciertos principios que todas las familias deban cumplir, aunque no estén escritas, ni reguladas, ni nada, ni estén en un manual? Pero ¿tú crees que hay cosas mínimas, básicas, que toda familia que hace homeschool deberían de involucrarse? Sí, yo creo que hay dos que están relacionadas. Una es lo que acabo de comentar, de tú tienes que ser curioso, tú tienes que moverte, tienes que querer probar cosas. No tienes que hacerlo solo por el niño, tú por ti mismo tienes que querer tirar del hilo de los temas que te vayas encontrando. Creo que está entrando mi sonido por tu micrófono. Gracias. Y el otro es lo que tanto decía Montessori y los que hoy en día se ponen la etiqueta de Montessori no hacen. Ella decía, no me sigan a mí, sigan al niño. Aprender a seguir al niño, aprender a detectar cuáles son sus intereses, que a veces es muy difícil porque un niño no es capaz de verbalizar
los intereses como un adulto a veces querría, ¿no? Ay, el niño, pues que me diga que le gusta, yo qué sé, el diseño. No, pues a lo mejor yo cuento muchas veces una anécdota real de Ren Allen, que es una madre también homeschooler que ha escrito mucho sobre el tema. Ella es una artista, es creativa, y al final profesionalmente es maquilladora. De pequeña, ella no tenía una forma de verbalizar ese interés que ella tenía y esa vocación que ella tenía. Entonces, lo único que encontró en su entorno de niña que reflejaba un poco eso era la muñeca Barbie. Entonces ella quería jugar con Barbies y cambiarles los vestidos y cortarles el pelo. Y para sus padres la Barbie era pues la cosificación de la mujer, los estereotipos, bla, bla, bla. Claro, ahí había un conflicto, no ha sabido detectar que por ahí se estaba canalizando un interés que la niña no tenía otra forma de canalizar. Y eso lo he visto muchísimas veces. Entonces, vuelvo a John Holt, confía en tu hijo. Si tu hijo de pronto tiene una afición que a ti te parece extraña o que te parece que no corresponde a su edad, a lo mejor es que por debajo hay un interés más profundo que no tiene otra forma de salir a la luz. Y eso es algo que se aprende con la práctica. O sea, no te puedo hacer un manual y decir, mira, cuando el niño haga esto es porque tiene este interés y entonces de mayor se va a dedicar a esto. No, porque no es así lineal tampoco. Yo creo que te ha ocurrido lo que a la mayoría nos dicen. Por ejemplo, mi esposo y yo somos docentes. Pues ya lo tienen resuelto, ya son docentes. Bueno, así fue. O sea, no fue, voy a ser docente porque algún día voy a educar a mis hijos en casa, ¿no? Así se dio. Pero sí, ¿crees que debería de haber una mínima preparación de parte de los padres? Tú ya lo mencionaste, ¿no? La curiosidad, pero desde el punto de vista pedagógico, que claro, lo vas aprendiendo en el día a día y los años, ¿no? Y de repente encuentras a Laura Mascaró, encuentras a Priscila Salazar, encuentras a personas que están ahí, dices, pues de aquí aprendo. Pero si a ti te dijeran, si hay algo obligatorio que debe tener un padre de familia para iniciar el educar a sus hijos, ¿crees que habría algo o qué es lo que pudiera ser? Es obligatorio es que seas curioso y que estés dispuesto a dedicarle tiempo. Yo noto una diferencia muy... Y no quiero sonar como esa anciana que piensa que todo tiempo pasado fue mejor, pero noto una diferencia importante. Claro, mis hijos se llevan muchos años, se llevan 10 años. Entonces ya es como otra generación de niños, pero otra generación de padres también. Y veo mucha diferencia entre que, y tiene que ver también con lo que comentaba antes, cuando empecé con mi hijo mayor no había redes sociales y ahora ya hace mucho tiempo que hay muchas redes sociales. Entonces, ¿qué ha supuesto? Y no digo que sea únicamente por las redes sociales, pero creo que sí influye. ¿Qué ha supuesto eso? Que en la generación de los padres que educábamos en casa en 2005, 2010, éramos padres que nos interesábamos mucho por la pedagogía, que leíamos muchos tipos de libros de pedagogía de un color y de otro. Yo no he leído solo libros de unschooling, yo he leído libros de educación clásica y he leído a María Montessori. Entonces, yo he leído a María Montessori. Los padres de hoy leen a una instagramer que hace un post de 2 frases sobre María Montessori y se creen que saben Montessori. Entonces, yo no obligaría a nadie a nada, ¿no? Pero creo que debería nacer de ti el querer, o por ejemplo, el querer saber de dónde ha salido el sistema escolar que tenemos ahora. Yo me puse a investigar eso y ahí fue como encontré a John Taylor Gatto y dije, bueno, alguien ya lo estudió antes que yo y me lo va a contar. Pero yo tenía mucha curiosidad por saber cuándo empezó esto, cómo empezó, cuáles eran los motivos y cómo ha evolucionado a lo que tenemos hoy en día. A la mayoría de la gente, dentro y fuera del sistema, eso no le interesa. Y a mí me parece que es preocupante que no les interese. O que no te interese, o por ejemplo, la gente, en España, por ejemplo, hay mucho afán por ponerse la etiqueta de unschooler. Y cuanto más radical, mejor. Ya, pero ¿qué tal que conozcas otras cosas para poder decir, sí, verdaderamente esto es lo mío? Y no, hay gente que es como, no quiero ver nada más que esto. Pues a mí me parece que eso es una cortedad de miras
que no te va a ayudar para educar a tus hijos. Es que no te va a ayudar. Entonces, en aquella época teníamos largos debates sobre las diferentes metodologías para aprender a leer, sobre la didáctica de las matemáticas, sobre un montón de cosas, digamos, técnicas de la pedagogía, que no digo que sea imprescindible para educar en casa. Hay mucha gente que educa en casa perfectamente bien y no tiene ese nivel de profundidad, pero creo que estamos llegando también a un nivel de superficialidad en el que llego a pensar que hay gente que educa en casa por desidia, porque serían incapaces de llegar a la hora al colegio, sinceramente. Sí, me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Como dicen algunos canales, las opiniones vertidas en este programa son exclusivas de quien las dice, pero también nosotros estamos a favor, ¿no? Laura, antes de pasar a una pregunta que tiene que ver con el padre de familia, bueno, hablando de esto que acabas de explicar, nos preguntaban mucho a mi esposa y a mí si es bueno empezar con el plan de estudios de nuestro país. Digo, bueno, pues si tú quieres salir de un entorno que te ofrece el Estado, pues empieza a ver otras cosas, ¿no? ¿Qué les dirías a los padres de familia que hacen escuela en casa, pero toman el plan de estudios de la ESO, por ejemplo? Yo diría que eso lo puedes hacer el primer año, cuando no sabes dónde te estás metiendo, no sabes muy bien qué es lo que va a funcionar para ti. Pues lo fácil es decir, bueno, ¿qué se hace en el colegio? Vamos a intentar hacer lo mismo. Pero a partir de ahí tienes que evolucionar un poquito, porque no educas en casa para replicar el cole y hacer lo mismo que hacen en el cole. A mí personalmente me da absolutamente igual el plan de estudios que dicte mi ministerio. O sea, me da absolutamente igual. Vuelvo a la investigación de cómo hemos llegado al sistema que tenemos, quién ha decidido que entra en el plan de estudios, quién ha decidido a qué edad hay que aprender cada cosa, quién ha decidido que hay unas cosas que quedan absolutamente fuera del sistema escolar. ¿Por qué no se estudia, no sé, astronomía, no se estudia, finanzas, no se estudian? Casi mejor, porque viendo cómo enseñan las otras cosas, pues mejor que no añadan más. Pero quiero decir que tienes que también ver ¿por qué aceptamos ciegamente que todos los niños tienen que aprender lo mismo a la misma edad, de la misma manera? Pero los adultos no somos así. Claro, la vida real no es, ya después de 20 años, en el caso de México, de 20 años terminas la universidad, pues la vida real no es así. Yo le he comentado a algunos papás, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Pues conoce las características de la etapa de desarrollo de tu hijo. Eso es, eso es. Las mínimas y la pluralidad y la singularidad de la etapa de desarrollo de tu hijo. Porque no es lo mismo el de 3 que el de 9, ¿no? Ahora, tú sabes también, Laura, que muchas veces preguntan, ¿y en dónde está el papá? ¿No? Casi todas las familias que hacen homeschooling, perdón, o escuela en casa, aparece la mujer, ¿no? Y que eso es muy importante y muy loable, ¿no? El trabajo del papá, el papel del papá, en tu experiencia, ¿cómo lo han enfrentado y asumido? ¿Cómo han repartido estas responsabilidades? Bueno, en mi caso no había papá al principio, así que no había nada que repartir y por eso me hacía mucha gracia cuando había gente que me decía, no, es que claro, yo no puedo porque tengo que trabajar y me decía, pues yo también trabajo, a mí no me mantiene nadie. Pero bueno, son opciones y prioridades. Entonces mi actual marido llegó a nuestra casa cuando mi hijo mayor tenía 8 años. Entonces, claro, bueno, por un lado pues había decisiones que ya estaban tomadas y venían en el pack. Eran, mira, es que yo tengo un niño que no se le castiga, no se le obliga a ciertas cosas, no va al colegio y eso viene con el pack, o sea, o nos tomas o nos dejas. Entonces, en cada momento, nosotros siempre hemos estado los dos completamente implicados en la educación, pero también porque hasta hace muy poquito
los dos éramos emprendedores y trabajamos, y un tipo de emprendedor en el que tenemos realmente mucha flexibilidad horaria y de trabajar desde casa, porque uno puede ser emprendedor y estar más atado que si trabajara por cuenta ajena. El emprendedor, por ejemplo, que tiene una tienda física, está limitado por los horarios. No era nuestro caso. Entonces, nosotros siempre hemos hablado de integración en vez de hablar de conciliación. Entonces, por ejemplo, mi marido, que ahora trabaja en televisión, hubo unos años en los que trabajaba por su cuenta haciendo vídeos para empresas. ¿Qué hacía? Pues que mi hijo en esa época tendría 11 o 12 años, se lo llevaba con él a las grabaciones. Aunque sea, sujétame el trípode, pero ahí iba aprendiendo un poco de esa profesión. Y eso también es parte de su educación. Entonces, siempre en nuestra familia, por eso decía, el educar en casa no es solo elegir cómo vas a educar a tu hijo, como si eligieras el colegio, es que te cambia todo. Y a nosotros nos cambió la forma de trabajar y la forma de entender el trabajo. Y el que siempre hemos tratado de implicar a los niños en nuestro trabajo. Y ahora, por ejemplo, que el mayor ya es mayor de edad, ya tiene 19 años, está haciendo los vídeos que yo hago en YouTube, muchas veces los edita él, ha aprendido y los edita él. Entonces, en nuestro caso ha sido así y de hecho muchas veces yo era la que me quedaba trabajando y mi marido era el que se llevaba a los niños a los encuentros y a las actividades. Y he conocido familias de todo tipo en ese sentido. Lo que sí es que, aunque parezca que quien está más presente es la madre, porque en Instagram está la madre, porque en el blog está la madre, porque en las conferencias están las madres, no significa que los padres no estén de acuerdo y no estén implicados. Para nada. Lo que pasa es que tienen otra forma como de vivirlo y de expresarlo. Pero yo diría que el 95% de familias que he conocido, y he conocido muchas, el padre, aunque no pareciera tan visible desde fuera, cuando tú entrabas en la intimidad de esa casa, y mira, te pongo el ejemplo de cuando yo estuve en América. Yo con mi hijo mayor estuve en América dando conferencias de homeschooling y en cada país que visitamos, y entramos por Nueva York y salimos por Montevideo, estuvimos 2 meses viajando. En todos los sitios nos alojamos en casas de familias, la mayoría homeschoolers, a veces no, pero la mayoría homeschoolers. Y yo te aseguro que incluso el padre que parecía que es que no va a las actividades, es que no va a las charlas, es que no habla de esto en internet, estaban tan implicados como las madres. Pues cada uno tiene su papel y su función. Lo importante es que estén de acuerdo, que estén en la misma línea. Algunos nos dedicamos a hacer entrevistas para encontrar a las personas maravillosas como tú. Digo, ahora, Laura, una de las cosas que ha ocurrido después de tantos años de escuela en casa en todo el mundo, nos hemos encontrado que hay matrimonios, hay familias que quieren aportar capacitación, quieren aportar recursos, quieren aportar todos los elementos que una familia pudiera considerar necesario para asumir esta responsabilidad. Pero ¿qué piensas tú de las personas que quieren hacer en casa, pero siguen delegando ciertas responsabilidades a otros? Ahora, no digo la necesidad de un apoyo de alguien que tenga especialidad, ¿no? Matemáticas, ciencias, laboratorio, pero como ha ocurrido, oye, ustedes hacen escuela en casa, sí, ¿cuándo te llevo a mi hijo? Pues eso no es escuela en casa. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué puedes tú recomendar a los padres que todavía andan con esa idea un poquito poco centrada en lo que es escuela en casa? Yo creo que ha hecho mucho daño la escuela online de la pandemia. Cuando de pronto me escribía la gente y me decían, ay, no sé cómo puedes hacer esto todo el tiempo. Digo, es que lo que te haces tú ahora no es lo que yo hago todo el tiempo. Lo que haces tú ahora es una cosa excepcional y estás encerrada en tu casa y no tienes opción, no tienes nada que ver con lo que hago yo el resto del tiempo. Entonces ahí se ha distorsionado un poco y por un lado está muy bien que haya más opciones pues, de academias online y de recursos, pero por otro lado creo que eso también confunde un poco a la gente y muchas familias no se dan el tiempo necesario de hacer lo que yo llamo la desescolarización interior, que es ese proceso de desintoxicarse
de todo lo que el sistema ha dejado en ti a nivel mental, pero también a nivel emocional, que es muy importante el apego emocional que tenemos con el sistema, porque es lo que hemos vivido durante tantas horas al día y tantos días al año y tantos años en la vida, que es muy difícil deshacerse de eso y realmente darte cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas y otra forma de ver la educación. Entonces, yo diría, como dije antes con el currículum estatal, ¿no? Bueno, para el primer año puede estar bien porque es como un cambio muy grande, pero tienes que darte ese tiempo también para... Luego hay mucha gente que se gasta un montón de dinero en recursos y cursos que nunca van a usar. ¿Y para qué? Si es que no hace ninguna falta. Entonces, darse ese tiempo de ponerse en barbecho, de ponte como de vacaciones. Tenéis que descubriros a vosotros mismos y a vuestros hijos. Sobre todo si son niños que han estado escolarizados, pues es que son niños que al principio no van a querer hacer nada que huela a educativo o que les vas a preguntar qué quieres hacer y no van a tener ni idea porque nunca han podido elegir. Entonces no lo saben. Ahí te puede venir bien tener cierta guía, pero si al final va a ser para seguir delegando, te estás perdiendo lo mejor del homeschooling, que es la libertad para hacerlo como tus hijos necesitan. Mira, Laura, te manda a saludar Dorcas Audey. Muchas gracias. Una amiga, no sé si conozcas a Dorcas, bueno, ella sí, No, creo que sí te conozco. Ella es de Bolivia, ella es un referente muy importante para la defensa de homeschooling en Latinoamérica. Ay, entonces tengo que conocerla. Es la Laura Mascaró boliviana. Yo diría que sí, te manda a saludar. Un festejo total de escuchar a Laura. Un placer. Entonces, saludos a Dorcas. Por ahí va a haber una conferencia internacional en Londres. Ajá. Te queda ahí a un brinco, si es posible, te voy a mandar el banner de esta conferencia que están haciendo de homeschooling creo que es en Londres, pero bueno, un saludo a Dorcas. Y hablando de las redes de apoyo que a veces se malinterpretan y se busca el delegar, ¿no? Las responsabilidades. Yo una vez me encontré en las redes sociales, Laura, y si yo fuera el creador de esa alternativa, ¿tú aceptarías que yo te vendiera a ti una certificación para que puedas decir yo soy madre homeschooler? No veo la necesidad de eso, nunca lo he visto, pero es que no entiendo la necesidad de esto. Aunque nada me sorprende, porque mira, yo tenía un curso sobre el tema de la legalidad en España y era un curso que duraba 4 horas, que lo hacía en directo, era toda una tarde, te lo cuento todo desde cero, qué dice la ley, cómo hay que interpretar, qué puedes hacer para protegerte, qué puedes hacer si te denuncian, qué pasa en los juicios. Y había gente que me preguntaba si por hacer ese curso ellos luego podían asesorar a las familias. Y yo, ¿cómo se te ocurre? O sea, tengo una formación de años y una experiencia de años para resumirte esto en 4 horitas, que es como minúsculo. No, por favor, no vayas a asesorar a nadie. Así que sí, no sé, hay mucha titulitis. Yo es que soy muy partidaria de vive y deja vivir, pero si quieren un consejo, pues no necesitan una certificación. A nadie se le ocurre una certificación de soy mamá chef porque cocino todos los días para mis hijos. Claro. En ese sentido, Laura, ¿qué dirías tú hoy que no es el homeschooling, qué no es? Porque hay muchas, he conocido a muchas mamás muy, muy, muy jóvenes que tienen a bebés, tienen hijos de 1 o 2 años y ya están proyectando que el resto de su vida sean educados en casa, pero me doy cuenta que están tomando ideas y conceptos que después van a tener ahí la dificultad, ¿no? De tratar de resolver de lo que no es. ¿Qué dirías hoy tú, siglo XXI, Laura? ¿Qué no es el homeschooling? Bueno, lo que no es la escuela a distancia que se hizo en la pandemia. Eso no es.
En España tenemos el doble debate de si los menores de 6 años se consideran homeschoolers o no. Y por otro lado, el de si la gente que va a escuelas libres es homeschooler o no. Y yo creo que ahí hay mucha confusión. Una escuela libre al final es una escuela presencial. Serán otras metodologías, otra pedagogía, será mucho más libre que lo que es el colegio convencional, pero no es homeschooling. Los niños no están contigo en casa, que no quiere decir que físicamente tengan que estar siempre contigo en casa, que ese es otro error común, ¿no? De hecho, yo suelo decir el homeschooling está muy mal dicho, porque ni es home ni es schooling. Nosotros estamos todo el día por aquí y por allá y no hacemos nada que se parezca a la escuela. Entonces, sí hay muchas formas de hacerlo, pero, por ejemplo, esa gente con niños de 2 años, bueno, yo no pondría el límite en los 6 solo porque aquí es cuando empieza la escuela obligatoria, porque a mí es que realmente me da igual lo que diga la ley, pero desde luego un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, lo que necesitas es que juegues con él, que le cantes, que le leas cuentos, que le saques a pasear y poco más. ¿Que lo quieres llamar homeschooling? Bueno, pues como tanta gente que llama unschooling a lo que hacen, pero no es verdaderamente unschooling. Entonces yo creo que sí es importante llamar a las cosas por su nombre, pero creo que es muy difícil porque además en el homeschooling entra tanta variedad de maneras de hacer que es muy difícil poner las líneas de qué es y qué no es. Claro, porque precisamente por tanta información que hay en las redes sociales, incluso ¿cuánto cobras? Pues no, o sea, esa cuestión de llegar a entender la responsabilidad y el privilegio de poder educar como vas entendiendo el proceso a tus propios hijos, ¿no? Y cuando ya están en la universidad, en el caso nuestro, dices, bueno, ¿qué no volvería a hacer? ¿Qué se volvería a hacer? Eh, quiero hacerte dos preguntas. Una tiene que ver, porque viene la inquietud muchas veces de muchos papás sobre en qué momentos sí volvería a escolarizar a mis hijos. Algunos han dicho, pues, por cuestión económica, por cuestión de legalidad. En el caso de tu familia, Laura, si tú hubieras tenido que decidir escolarizarlo, ¿encuentras algún motivo en este momento? Yo personalmente no. De hecho, con mi hijo mayor siempre tuve muy claro que si nos denunciaban y llegaban a obligarnos, nos íbamos del país. Eso lo tenía muy claro. Con el pequeño es diferente porque al pequeño incluso podría gustarle la escuela. No voy a hacer la prueba, pero si nos obligaran, no lo veo tan dramático como lo podría haber visto con el mayor, no porque yo haya cambiado de idea, sino porque ellos son completamente diferentes y han tenido experiencias diferentes. Entonces, yo no, realmente yo no veo ningún motivo para escolarizar más allá de que me obligaran. Es verdad que muchas familias dicen aquello de si el niño quiere ir, va a ir. Yo no digo eso porque primero pienso que hay cosas que el niño no está capacitado para decidir, porque no está capacitado para valorar las consecuencias de esa decisión. Y luego porque en España tú puedes entrar al sistema, pero nadie te garantiza que puedas volver a salir. Entonces, si yo viviera en un país donde realmente puedes entrar y salir a tu plena libertad, quizás sí diría, bueno, pues si quiere ir que vaya y cuando quiera, cuando se canse y vea que no es lo que pensaba, ya saldrá. En España no puedo hacer eso. Entonces, la decisión es mía y no del niño. De hecho, pienso que si el niño te dice que quiere ir a la escuela, lo que tienes que hacer es ver qué es lo que piensa que la escuela le dará que no tiene ahora. Que pueden ser amigos, que puede ser una educación más estructurada, que puede ser un montón de cosas que sí le puedes dar fuera de la escuela y buscar cómo dárselas. Así es. Una vez más, Dorcas nos da una opinión, una aportación. Leerles en voz alta hasta la adolescencia. Nosotros empezamos leyendo a Beatrix Potter y ahora las chicas de 18 años escuchan a Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, van amando la lectura. Yo tengo una hija, Laura, yo tengo una hija que si tú le invitas
a una librería o a un parque recreativo, ¿dónde crees que quiere ir? A la librería, seguro. Entonces, Laura, quisiera yo hacerte dos últimas preguntas, salvo que nos extendamos, pero bueno, ya son casi las 9 de la noche. En España aquí apenas es la 1 de la tarde, nos queda mucho de día. Esta pregunta, Laura, yo se la hice por primera vez a alrededor de 5 adolescentes, bueno, jóvenes, 16, 17 años, que eran educados en casa. ¿Sí? Los conocí en un campamento donde iban músicos a tomar clases, pasar un tiempo de campamento, organizaban los ensayos, las orquestas, y nos dimos cuenta que había varios que eran educados en casa. A cada uno de ellos les hice la misma pregunta. ¿La escuela en casa es para todos, Laura? La pregunta. Yo creo que la escuela en casa puede ser para todos los niños, pero no para todos los padres. ¿Podrías repetir eso? Puede ser para todos los niños, pero no para todos los padres. Sí, yo incluso cuando he conocido familias que realmente no les terminaba de funcionar y han acabado en el colegio, y algunos han acabado muy contentos en el colegio, y yo siempre me quedo con la idea de que podían haber hecho otras cosas, lo podían haber hecho de otra manera para ver cómo ese niño concretamente lo necesitaba. Porque es igual que cuando a mí me dicen, ¿tú por qué elegiste el unschooling? Yo no elegí el unschooling, yo elegí la educación clásica. Pues es que yo tengo un hijo que es unschooler y punto. Y es lo único que funciona con él. Entonces, en vez de yo darme de cabezazos porque quiero hacer este tipo de educación con el niño y no me funciona, entonces me voy al colegio, pues no, entonces, ¿qué necesita este niño? ¿Qué no estoy entendiendo? Y en cambio, el pequeño es completamente diferente y le gusta la educación más estructurada y más académica y no tiene nada que ver y no es unschooler. Entonces, sí es para todos los niños. La dificultad es que tienes que encontrar qué funciona bien para cada niño en cada momento. No es, tengo 5 hijos, pues todos van a hacer este tipo de educación durante 10 años. Es que no funciona así. Por eso hay que cambiar el chip a nivel mental. No estamos en una escuela, no estamos en el sistema. Y eso es maravilloso. Y perdona, ¿y ellos qué te contestaron? Que, bueno, el primero me dijo, wow, qué pregunta. ¿Quién sabe la respuesta? Y me dice, yo creo que no es para todos. Uno de ellos me lo decía en función de aquellos adolescentes que no cambiarían a sus amigos de escuela por nada. Bueno, claro. ¿Sí? Claro. Pero nosotros... pero es porque no saben que podían haber tenido muy buenas amistades sin la escuela. Claro. No lo saben. En el caso de lo que era antes comunidad creativa, que como te comentaba era Homeschooling Cuernavaca, precisamente mi esposa hace una página de Facebook y ahí es donde empezaron a conectarse y llegamos a conocer hasta 50 familias que educaban en casa en nuestra propia ciudad, que es muy chiquita, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión de si es para todos, pues yo me quedo ahora con lo que tú has dicho, ¿no? Para todos los niños, pero no para todos los papás. Laura, quisiera yo ir cerrando, salvo que haya más tiempo, pero yo creo que nos podrías brindar una segunda o tercera oportunidad de platicar. Pero quisiera yo hacerte esta pregunta. ¿Consideras importante que la educación en casa esté basada en la fe? ¿O es algo que puede estar fuera del proceso con los hijos? ¿Qué tan importante sería educarlos en la fe? Bueno, realmente toda educación está basada en la cosmovisión que tengan los padres, en qué piensas que es el hombre,
cuál piensas que es el sentido de la vida, así seas ateo, católico, budista, me da igual, todos tenemos una idea de qué es la persona y de qué hemos venido a hacer aquí, aunque sea, no hemos venido a nada y después no hay nada y antes no hay nada, esa también es una visión del mundo y del hombre. Entonces, toda educación, lo sepas o no lo sepas, está basada en eso. Que es mucho mejor cuando eres consciente y entonces tomas las decisiones acorde a eso, por supuesto. Y de ahí vuelvo a la idea de antes de hay que conocer las pedagogías, las teorías y los modelos pedagógicos, porque toda teoría pedagógica se basa en una visión del mundo, en una visión de qué es el hombre y cuál es el sentido de la vida. Por eso no es lo mismo Rousseau que Hobbes. Y no tienes que hacerte un máster en filosofía ni en pedagogía, pero tienes que tener una idea de cómo eso influye en cómo vas a educar a tus hijos. No tiene absolutamente nada que ver si tú eres rusoniano y piensas que el hombre es bueno por naturaleza y entonces el niño nace como una hoja en blanco que es perfecta, así tú piensas que el niño nace marcado por el pecado original. Eso va a marcar toda tu filosofía de educación, la traigas a la conciencia o la tengas solo en el subconsciente, pero ahí está. No sé si contesto a lo que querías. Sí, lo que pasa es que iba a comenzar la pregunta porque cuando estudias los antecedentes más viejos del homeschooling, te puedes ir antes de la educación prusiana, te puedes ir a la época medieval, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes encontrar y puedes decir, esto podemos considerar lo que es escuela en casa, ¿no? Los hijos que aprendían los oficios de los padres Uh-huh. en la época medieval, ¿no? Etcétera, etcétera, porque se dice que quienes comenzaron con la escuela en casa eran cristianos, protestantes o evangélicos, ¿no? Pero bueno, esto pues no ha ido permeando y te lo preguntaba, esta cuestión de la fe, pues por todas las situaciones que estamos viendo alrededor del mundo, a favor o en contra, pero es muy importante que en algún momento los papás, esta parte que puede ser no académica, si lo consideramos algo no académico, pero como bien tú lo dices, en esta enseñanza en casa, donde yo me brindo a mis hijos, donde yo me entrego a mis hijos, donde yo abandono algo de mí para estar ahí con mis hijos, pues está mi cosmovisión de la vida, ¿no? Está lo que yo quisiera que mis hijos en algún momento también abrazaran y le dieran una continuidad, en este caso, pues una fe pues en el Dios creador, en el Dios de la Biblia, en el Padre Jesucristo, no sé, o sea, cada quien tenemos esta conmoción y que la vamos a transmitir a lo largo de los años, ¿no? Por eso yo hablaba al principio de educar a la persona. No es, homeschooling no es solo le enseño a leer, le enseño matemáticas y le enseño, pues aquí tenemos mitología griega, estamos haciendo ahora. No, va mucho más allá de eso, es cómo estás en el mundo, cómo estás en la vida, cómo tomas tus decisiones. Para mí, lo más importante que yo voy a enseñar a mis hijos es cómo se toman las decisiones y eso está profundamente ligado a las creencias que tú tengas, a la fe que tú tengas. Incluso al que dice que no tiene fe, pues tendrá fe en la ciencia, a lo mejor. Eso también es. Sí. Y esto te lo preguntaba porque cuando yo leí a Comenio, a Juan Amós Comenio, me conmovió y me impactó mucho algo que él dice, considerado el padre de la pedagogía y también el creador de libros de texto para los niños. Él dice que la intención de crear libros y literatura para los estudiantes y no nada más para los maestros, su intención era acercar al estudiante un poco más a Dios a través de estos libros. Y quisiera concluir, Laura, preguntándote una pregunta que puede ser muy constante y permanente, pero creo que es importante para las familias que nos ven. Te quiero preguntar, hacer esta pregunta en dos partes.
¿cuáles son los libros que Laura Mascaró recomienda para los que educan en casa? ¿Y cuáles son los libros que forzosamente tú crees que deberíamos de leer? Los que tú recomiendas, pero también los que forzosamente deberíamos de leer. Se me hace un poco difícil recomendar porque normalmente me voy a los libros que me ayudaron a mí cuando yo empezaba. Y a lo mejor alguien que empieza ahora, y por ejemplo yo no estoy al día de lo que se está publicando ahora de homeschooling, es algo que ya no leo, que ya digamos que no me interesa, ¿no? En ese sentido. Entonces, a lo mejor lo que a mí me ayudó en su día no ayuda a alguien que llegue ahora, que llega desde otra vía, ¿no? Pero para mí, conocer a Ivan Illich, conocer a John Holt y conocer a John Taylor Gatto son como 3 básicos que todavía me sorprendo cuando me encuentro gente que eduque en casa y no es que no los ha leído, es que ni le suena el nombre. Claro, que yo voy más allá y digo, pues tienes que leer pues esto que te he dicho, tienes que leer el Emilio de Rousseau y tienes que leer a Inger Envist y tienes que leer a quien esté en tu país ahora hablando de pedagogía, que en todos los países hay alguien hablando de pedagogía y actualizándolo. Y tienes que conocer pues a Neil, por ejemplo, con la experiencia de Summerhill. Yo leí a María Montessori y todos estos autores que ahora se conocen de nombre, yo todo eso lo leí porque consideré que era importante, porque hay mucha gente que antes de mí ha educado y ha tratado de descifrar qué es lo que hay que hacer con los niños y creo que ese es un camino que tú también deberías hacer. Y luego ya un libro te va llevando a otro, ¿no? Y leer, pues yo que sé, a Charlotte Mason o a John Senior o todos esos autores, creo que es fundamental. También es verdad que no todo el mundo tiene tiempo de ponerse a leer cosas de pedagogía y entonces me quedaría con que lo básico, para mí los 3 autores básicos son Illich, Holt y Gatto y eso sí me parece de vergüenza que haya gente educando en casa que ni les suenen esos nombres cuando han sido verdaderamente los pioneros en esta era. Yo ya no me voy a que si en Grecia los niños iban o no iban al cole, eso, bueno, al que le interese puede investigar eso. Pero es como, son los que empezaron este movimiento y empezaron a popularizar esta idea de que, decía John Holt, los niños tienen que volver a sus casas de donde nunca deberían haber salido. Entonces, está lleno de familias que empiezan ahora a educar en casa, que se creen que ellos están descubriendo esto y que ellos están empezando. Y no, hay que ser más humilde y hay que ver a hombros de qué gigante te estás subiendo. Ahora, obligar, como te dije, yo no obligo nunca a nadie a nada, pero si quieren nombres, mis 3 nombres son esos. Ok. Laura, se me está viniendo a la mente una pregunta que tiene que ver con las nuevas familias que educan en casa y quisiera, si concluimos, que tú les hablaras a mamás jóvenes, estoy hablando de mamás de 20 años, menos de 25, que tienen bebés, ¿qué les pudiera sugerir? Una sugerencia básica es, espérate un año, prueba, ¿sí? Pero tú como mamá, hoy, ¿qué le dirías a una mamá que está empezando hoy apenas en el 2024? Aparte de eso, aparte de que no tenga prisa y que disfrute de cada día de su vida con sus hijos y de que lea estos 3 autores al menos, le diría que busque a familias como la tuya y como la mía, que ya hemos pasado por ahí, que ya tenemos hijos adultos y que las escuche con humildad, no para que tenga que hacer lo mismo que he hecho yo o lo mismo que has hecho tú, porque sus hijos son sus hijos y sus circunstancias son sus circunstancias. Pero que tenga esa humildad de no creer que todo empieza ahora con ella y que vea estos testimonios. Yo durante muchos años intenté sacar testimonios de homeschoolers adultos y aquí en España fue muy difícil, no quieren hablar del tema, no sé por qué, pero las hay. Si no la encuentras en tu zona cercana, pues las encuentras en internet para ver cómo han sido esas experiencias, esas preguntas que tú me has hecho de qué harías diferente.
Pues eso es súper interesante de escuchar un montón de testimonios. Yo tengo en YouTube una serie de tertulias que se llaman Madres Desescolarizadas, donde me juntaba con amigas mías homeschoolers y algunas de ellas tenían hijos pequeños, pero otras tenían hijos ya mayores. Y sacábamos un tema y veías como cada una tenía una experiencia diferente o una visión diferente, y creo que eso es muy, muy enriquecedor. Que no te aísles en tu casa y en tu burbuja. Ok, pues Laura, muchísimas gracias. Quisiera yo que esto fuera un poquito más largo. Bueno, vamos a aprovechar, si me permites, aquí hay una aportación. El problema es que si fuese legal y una opción tan válida como ir a la escuela, no habría ninguna otra dificultad. Miles de familias lo harían. No es cierto. No es cierto. No es cierto, la mayoría de la gente no quiere educar en casa. La mayoría de la gente que educa en casa en España no lo haría si el sistema fuera más flexible. Si hubiera diferentes tipos de... Lo que pasa en España, para los que nos vean como tú de México o de otros sitios, es que la educación está tan regulada que incluso, aunque sobre el papel, digamos que la Constitución reconoce el derecho a la educación y la libre creación de centros, luego está tan regulado que si tú quieres crear un centro diferente, es imposible. Es imposible, porque tienes que cumplir con tantas normativas que solo puedes crear un colegio como los miles que ya existen. Entonces, ¿qué pasa en otros países como Suiza? En Suiza es legal educar en casa y casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque realmente tienen muchas opciones educativas. Tienen colegios de diferentes metodologías, con diferentes horarios, con diferentes enfoques. En España no tenemos eso. Si lo tuviéramos, y a ver, si se legalizara el homeschooling, se legalizarían antes este otro tipo de escuelas. La mayoría de la gente prefiere llevar a los niños a la escuela. Eso, he conocido ya demasiadas familias como para no saber eso. Laura, y de todos modos, si hablas con familias que viven en países donde está legalizado, también tienen dificultades. Porque aunque esté legalizado, en la sociedad el sistema está estamos tan imbuidos del sistema que a la gente le cuesta mucho entender que hay otra forma de educar. Bueno, finalmente Víctor dice que por eso quizá, porque no existe la opción de alcanzar titulaciones sin pasar antes por la escolarización formal, no hay opción de examinarse, ¿podría ser? No, es porque en el fondo, a ver, educar en casa es una inversión de tiempo y energía muy grande. Yo me preguntabas antes, ¿por qué motivo escolarizarías? Pues mira, yo hay días que estoy saturada y digo, ojalá se llevaran a mi hijo 5 horas fuera de casa. Sí, a veces he pensado esto, porque yo tendría más paz mental y porque mi negocio iría mucho mejor y porque podría hacer muchas otras cosas, aunque sea dormir un rato más, ¿sí? Entonces, la gente lo que quiere es eso, que sí, no quieren lo que te impone el sistema de tantas horas y esa forma de hacer las cosas, pero tampoco quieren tener al niño todo el tiempo en su casa. Hay muchas familias que no, te dirán que sí, te dirán que les encanta, pero luego tú los ves y te das cuenta de que no, de que en cuanto pueden, no creo que tenga tanto que ver con las titulaciones, porque las titulaciones luego hay formas de conseguirlas. No, ojalá fuese como dice Víctor, ¿eh? Claro. Laura, antes de despedirnos y agradecerte en verdad la oportunidad que me has dado de poder conocerte, aunque sea a la distancia, para mi esposa y para mí ha sido un privilegio hablar con una mujer que a la distancia nos ayudó a sacar muchas cosas con nuestras hijas. Quisiera tener el atrevimiento también de preguntarte si habría oportunidad de tener una segunda práctica e invitar a Dorcas Audey. Claro. Sí, Dorcas, que yo creo que estás por ahí. ¿Estarías de acuerdo? ¿Te gustaría? Bueno, yo igual yo no estoy y ustedes se juntan, ¿no? Pero sería muy interesante conocer el trabajo que ha hecho Dorcas, el trabajo que has hecho tú, y compartir opiniones, sugerencias, y creo que lo que más es interesante, tener nueva información, no lo de cajoncito, que sí es válido, pero pues
las cosas han ido cambiando. Entonces, Dorcas dice, encantadísima, pues nos ponemos de acuerdo para tener fecha, me van diciendo, yo las contacto. Sí, tú nos pones en contacto y hacemos algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos ha seguido en Comunidad Creativa de Educación Libre. Recuerden que la entrevista se queda grabada en nuestra página de Facebook y de YouTube. Muchas gracias por esta charla, nos dice Yacita. También Víctor, gracias, he llegado al final, me hubiera gustado hablar más contigo. Bueno, habrá la oportunidad. Yo les recomiendo que vayan a YouTube, conozcan las aportaciones y entrevistas que durante muchos años ha hecho Laura. Está su página de internet, están sus entrevistas, está mucha información. Más adelante también podemos tener la oportunidad de conocer a Laura como escritora, pero hoy me quedo con una frase que hoy se ha acuñado en labios y en voz de Laura Mascaró: la escuela en casa es para todos los niños, no es para todos los padres. Un buen título para un libro, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias amigos por seguirnos. Recuerden, transmitimos desde Cuernavaca, Morelos. Síganos en nuestras redes. Si quieren, denle like a la campanita y todo eso que dicen, que yo no lo digo, pero si quieren hacerlo, háganlo. YouTube, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé, alguna de palabras de... No, creo que hemos tocado muchos temas muy, muy interesantes, al menos no han sido las típicas preguntas que ya sinceramente estoy aburrida de contestar. Pero sí, en mi canal de YouTube, buscando con mi nombre, en mi canal de YouTube hay muchísima información, son años y años de trabajo y que empiecen por ahí y que contacten, es muy importante que las familias contacten entre sí. Okay. Hay un saludo de mi esposa, sí, con Dorcas Audey sería increíble. Y le mandamos también un saludo a Herendir Almanza, una familia con la que convivimos muchos años, Laura, en Homeschooling Cuernavaca. Muchas gracias por esta charla. Saludos a Laura Mascaró. Fue una de mis principales inspiradoras. Eduqué a 3 hijos en casa y me hizo no desfallecer. ¡Qué alegría! Sí. Muchas gracias, Herendira, te mandamos un saludo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos. Estén pendientes de esta charla que se ha empezado a cocinar con Laura y Dorcas. Creo que va a ser muy interesante. Mucha experiencia, ambas, en el caso de Dorcas, mucho conocimiento de oposición en Latinoamérica con respecto a homeschool. Y bueno, estaremos ahí anunciándola próximamente. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde, muy buenas noches para Laura y en España. Que Dios les bendiga. Igualmente.